Bueno, el encuentro de reflexión y de difusión que tenemos el día de hoy, decidimos llamarlo Evolución Normativa y Principios Ordenadores por distintas cuestiones. Una de ellas era, de alguna manera, retomar el inicio de los orígenes de la normativa del 2023, el trabajo del sistema universitario nacional a este respecto, pero también sí dar un marco normativo actual respecto de cuáles fueron y son las modificaciones que la resolución 556 incorpora a modificaciones a la 2598 del 23, pero también ya yendo un poco más allá perdón, tengo que admitir personas, no sé, vos, Cande, si podés ver eso. Ocupate que yo me ocupo. Eso lo hago yo. Perfecto. Y también ya comenzar a trabajar algunas cuestiones específicas de lo que es diseño curricular y introducir algunos criterios también para trabajar en la cuestión de las prácticas docentes y en el análisis de las prácticas docentes, que eran algunas cuestiones que estaban en el pedido del formulario de inscripción. Entonces, para iniciar esta primera parte, ustedes saben que en el año 2021 se firma un acta de acuerdo entre el SIM y el entonces Ministerio de Educación, en el cual se describen y se explicitan 7 lineamientos de políticas universitarias estratégicas de cara al 2030. Y estos siete lineamientos políticos, cuando ustedes lo ven, 5 de ellos específicamente hacen a la gestión académica. Y de eso, hay 3 específicamente que trabajan sobre lo que es el tema de las carreras o la cuestión de la gestión curricular. Entonces, el SACAU, de alguna manera, viene a trabajar 3 lineamientos específicos. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión de hacer una revisión integral de las propuestas formativas, y esta revisión integral de las propuestas formativas sí tenía como foco la cuestión de trabajar la diferencia o la brecha entre la duración teórica de las carreras y la duración real de las carreras, es decir, la ralentización que hay en el marco de las carreras. Principalmente también, otra cuestión asociada a esto es las certificaciones intermedias. Es la posibilidad que tengan las universidades de certificar procesos, no solo resultados. Y esto también es otro ordenador de sentido en términos de que las universidades no pueden continuar apostando al todo o nada, es decir, terminaste el proceso formativo, te llevas un título y si te faltan 2, 3 materias, no hay ninguna otra cuestión que la universidad pueda hacer por vos que darte un estado de certificado analítico parcial, ¿no? Entonces, la cuestión de las certificaciones intermedias también viene a trabajar esta cuestión. Y esto está basado en la resolución ministerial 2601, que es la del bachiller universitario, que de eso también vamos a hablar más adelante en la presentación. Y otro tercer lineamiento de política universitaria estratégica es la que justamente trabaja la cuestión de la educación a distancia. Entonces, cuando ustedes ven las normativas actuales, vamos a tener para lo que es educación a distancia la resolución 2599 del 23, que tiene una actualización importante, principalmente en el modo de concebir la educación a distancia y la introducción de lo que se denomina la presencialidad sincrónica. La cuestión de sí, el reconocimiento de los saberes parciales, que es entonces lo relativo a la 2601, que es la de bachiller universitario, y la cuestión ya sí, el SACAU, la 2598 y su modificación 556 del 25, que va a trabajar específicamente la cuestión de los créditos académicos. Entonces, la presentación del día de hoy va a tener que ver principalmente con esas 3 resoluciones ministeriales. Ahora, esta cuestión o esta preocupación del cine en el año 21 en el año 2021 tenía asociada
un diagnóstico cuantitativo y un diagnóstico cualitativo del sistema universitario. Entonces, ustedes van a ver en la presentación se indica cuáles eran los datos estadísticos al 2021. Entonces, toman tres datos específicos. Uno de ellos es la cuestión de que el 32,5% de nuevos inscritos al sistema universitario es menor de 20 años. Esto de alguna manera lo que trabaja es la cuestión del perfil Claro, envejecido de yo ingreso no a la tenía, yo tenía más universidad. claro, ¿no? Tenía hambre. Por otro lado, también otra cuestión importante a mencionar es que el 37,6% de abandono en el primer año de la carrera. También una estadística que ya conocíamos, pero que se sigue sosteniendo a lo largo de las últimas, de la última década. Y el último dato estadístico del 2021 es que solamente el 27,7% de las personas que continuaron sus estudios superiores finaliza en el tiempo teórico establecido por el plan de estudios. Y cuando vemos acá la diferencia entre las universidades nacionales y las universidades privadas, da por resultado que el 23,7% finaliza en tiempo teórico en las universidades nacionales y que en las universidades privadas ese tiempo teórico asciende hasta el 40,8%. Esto en relación a cómo estaban los datos estadísticos en el año 2021. Bueno, ¿qué pasa o cuáles son los últimos datos que tenemos en el 25? Bueno, tenemos que aumentó nuevos inscriptos con menores de 20 años, de 32,5 a 33,7. Lo interesante ahí también es ver que los inscriptos menores de 20 años tienen mayor participación en las universidades nacionales que en las universidades privadas. Eso es un dato interesante. Las universidades públicas, entonces, las universidades nacionales, suelen tener más estudiantes, más nuevos inscriptos menores de 20 años que las universidades privadas. Los otros dos datos estadísticos sí han empeorado en estos últimos 4 años y mientras que en el 2021 el 37,6% abandonaba en el primer año, esto subió al 42,4% de abandono en el primer año. Y cuando vemos ahí ya sí la cuestión de los datos de gestión, bueno, en universidades nacionales ese porcentaje es del 44,5% y en las universidades privadas es del 36%. El último dato estadístico que tiene que ver con la finalización de los estudios dentro del tiempo teórico, también está peor el dato, digamos, el último dato registrado es que solamente el 23,3% finaliza sus estudios dentro del tiempo teórico establecido. Y cuando también vemos la cuestión al interior de los subsistemas de educación, las universidades nacionales tienen el porcentaje de 18,7 y las universidades privadas han mantenido el porcentaje en 48. No es la idea hacer ningún juicio de valor respecto de los porcentajes, simplemente es una descripción del sistema en términos estadísticos que forma parte de este diagnóstico inicial que realiza el SIN en el año 2021. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico cualitativo? O sea, ¿cuáles son, de alguna manera, los planes de estudios que acompañan a esas estadísticas? Bueno, lo que va a decir el CIN es que nuestros planes de estudio son planes de estudio, sí, con una lógica de formación decimonónica, de fuerte tradición profesionalista, enciclopedista también. Va a mencionar que la mayor parte de los planes de estudio de grado universitario no poseen titulaciones intermedias. Eso es una cuestión importante a mencionar, principalmente pensando en esta preocupación que tenía el SIN de poder empezar a certificar saberes parciales. Otra cuestión importante e interesante para mencionar es que, por un lado, hasta el año 2023, nuestros planes de estudio solo contemplaban la carga horaria de interacción pedagógica. Esa es una primera cuestión. Siempre hemos tenido en cuenta aquello que sucede en el aula, la relación entre
el estudiante, el conocimiento y el docente, ¿sí? En ese ámbito. Ahora, otra cuestión importante, y esto es para mencionar, es que desde el año 97 los planes de estudio de grado de las universidades públicas y privadas tienen que tener 2.600 horas y 4 años de duración. Ahora, si bien desde el año 1997 tenemos una duración de 4 años y 2.600 horas de duración, lo cierto es que la mayor cantidad de carreras de grado de la Argentina tienen 5 años, independientemente que sean del artículo 42 o del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Ustedes saben que las carreras del 43 son aquellas que, por poner en riesgo directo la salud, el bienestar, la formación y los bienes de las personas, son declaradas de interés público y tienen que ser acreditadas por CONIAB. Y además de eso, por supuesto, tienen una resolución de estándares específica a cada una de esas carreras que norman, entre otras cosas, las cargas horarias, los contenidos básicos curriculares o los descriptores de conocimiento, los estándares específicos, las actividades reservadas al título, es decir, aquellas actividades profesionales que solamente puede realizar un graduado de esa carrera, y también la intensificación de la práctica. Entonces, las carreras del 43 están reguladas eh, con un alto grado también de homogeneización a este respecto, y sin embargo las carreras del 42, esas que cada universidad define su titulación, sus cargas horarias, su perfil y sus alcances, pudiendo tener 4 años y 2.600 horas, lo cierto es que tiende a asemejarse bastante a una carrera del 43, al menos en términos de duración y de cargas horarias. Eso es lo que el SIN menciona en el año 2021. Cuando vamos al pregrado, es decir, a las tecnicaturas, pasa algo similar. La mayoría de las tecnicaturas universitarias tienen alrededor de 1.800 horas. Ustedes saben que hubo unos 3 cambios de cargas horarias en lo que es la cuestión del pregrado. Exactamente, al inicio se pensaba en 1.800 horas. En el 2019, ya con una disposición de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, se pasa a 1.400 horas de interacción pedagógica, y desde el año 2023 se pasa entonces a pensar una tecnicatura con una carga horaria de 1.100 horas de interacción como mínimo. Entonces también tenemos distintos cambios normativos de cargas horarias para los pregrados, es decir, para las tecnicaturas, y sin embargo nuestras propuestas de pregrados suelen seguir teniendo un promedio de 1.800 horas. Eso también es algo para mencionar cuando uno ve el ecosistema de titulaciones en Argentina. Ahora, entonces, una vez pensado en la cuestión de las estadísticas y en la cuestión del diagnóstico curricular, lo que va a mencionar el CIN es que, bueno, los problemas actuales, o algunos de ellos, de los problemas actuales de la educación superior, tienen que ver, sí, con la duración de las carreras, con el reconocimiento de los saberes parciales adquiridos por el estudiante a lo largo de su trayectoria académica, y también con esta falta de flexibilidad curricular. Todo esto lo que hace es poner en el centro de la cuestión la pregunta por las trayectorias estudiantiles. ¿Cuáles son entonces los fundamentos del sistema de créditos argentinos, es decir, del SACAU? Bueno, por un lado, como dijimos, pasar de pensar de las horas de clase, es decir, de las horas de trabajo docente, a las horas totales de trabajo académico del estudiante. Eso es una cuestión importante que de alguna manera modifica la forma en la que hacemos diseño curricular en Argentina a partir de esta normativa. Otra cuestión va a tener que ver con el reconocimiento de perfiles diversos en el sistema universitario. Entonces, esta cuestión de el estudiante de tiempo parcial
o de tiempo de dedicación exclusiva pasa también a un segundo plano cuando uno encuentra allí que hay una multiplicidad de factores que hacen que la diversidad estudiantil en la universidad sea cada vez mayor. Ahora vamos a ver un poco de esas cuestiones. Otro de los fundamentos del sistema de créditos es el reconocimiento entonces progresivo de los logros parciales, que esto es algo que habíamos mencionado con las certificaciones intermedias. La flexibilidad curricular le hace poder tener entre un 20 y un 30% de nuestros planes de estudios que sean flexibles, o sea, que sean de optatividad para el estudiante, es decir, que el estudiante pueda elegir entre algunas opciones que tienen el mérito académico para poder cumplir con los perfiles y los alcances de la titulación. Siempre hablando de esta flexibilidad en el marco de un proceso formativo que contribuye a que las habilidades, las competencias, las destrezas y los conocimientos para los cuales tiene que preparar el título se cumplan. Y otra de los fundamentos del sistema de créditos es la comparabilidad internacional. Esta cuestión de los créditos tiene que ver principalmente con si otorgar un marco de comparabilidad de las titulaciones con otros contextos internacionales. Esto, de alguna manera, así fue uno de los fundamentos que tal vez no esté tan bien resuelto. Bien. Vamos a pasar entonces ahora sí a la letra más específica de la resolución. Bueno, ¿qué es el crédito de referencia del estudiante? Lo que dice la resolución, ahora sí ya estamos viendo directamente lo que dice la 556, es decir, estamos hablando de la modificación de la resolución ministerial 2598. Lo que dice esta resolución es que el crédito de referencia del estudiante sí se define como la unidad de tiempo total de trabajo académico que estimativamente dedican los estudiantes para alcanzar los objetivos formativos de cada unidad curricular. Y sí se pone como eje de la cuestión la palabra estimativamente. Eso es una modificación de la nueva resolución de Secretaría de Educación. Antes, el crédito de referencia del estudiante tenía casi como un foco en la medición y ahora la resolución pasa a pensar en la cuestión de los estimados. Entonces, obviamente, lo que vamos a hacer en el momento de que uno hace los diseños de planes de estudio es encontrar la mejor hipótesis de trabajo, la mejor hipótesis de trabajo colectivo para pensar cuál es la carga horaria total académica que el estudiantado le dedica. Eso es una de las cuestiones. Ahora, este crédito tiene dos dimensiones. La primera va a ser la interacción pedagógica, que es la que conocemos actualmente y la que siempre hemos puesto en nuestros planes de estudio. Y la otra es la dimensión de la carga horaria de trabajo autónomo. Ahora, una cuestión que aclara esta resolución es que las prácticas en terreno forman parte de la dimensión de carga horaria de interacción. Eso es nuevo, no estaba en la otra resolución. Esto es importante mencionarlo principalmente para las carreras que tienen de 43, por ejemplo, que tienen práctica profesional, o para las tecnicaturas más de carácter instrumental o profesional que también tienen las prácticas preprofesionales supervisadas, por ejemplo, es que menciona que las prácticas en terreno son parte de la interacción pedagógica. Y acá tenemos que hacer entonces una primera distinción. No es lo mismo la práctica en terreno que la práctica profesional. La práctica en terreno es una práctica que se realiza al interior de una actividad curricular para cumplir con los objetivos de aprendizaje establecidos en esa actividad curricular. En cambio, la práctica profesional funge de alguna manera como una actividad de integración de los saberes y de los conocimientos de toda la carrera. Entonces, mientras que las prácticas en terreno
son de interacción, y esto significa entonces que el docente tiene que estar en el momento en el que suceden esas prácticas en terreno. La práctica profesional, por la naturaleza misma de la práctica, que muchas veces son cuatrimestrales o son anuales, y porque si no se hacen en la misma institución y se hacen con instituciones externas, tenemos un referente institucional, por ejemplo, el docente de la carrera, la coordinación o el director de la carrera, que hacen una triangulación en términos de supervisión. Y lo que sí queda a cargo, por supuesto, de la universidad es la supervisión y la evaluación académica del estudiante. Pero mientras que la práctica en terreno tiene sí o sí, está dentro de la carga horaria de interacción al 100%, la práctica profesional entonces va a tener un alto componente de carga horaria autónoma, en donde sí, por supuesto, habrá algunas reuniones o algunas instancias de integración con los docentes de la asignatura, pero en una proporción mucho menor. Esto es algo que por ahí vale la pena aclarar porque es una de las dudas que surgen con esta nueva modificación en la normativa. Otra cuestión importante en la modificación de la normativa va a tener que ver con la valoración y la distribución. Esto sí ya va a ser entonces hincapié específicamente en los planes de estudio. Ustedes saben que en la 2598 se había definido al CRE como 25 horas totales de trabajo académico del estudiantado. Bueno, en la modificación, en la 556, se menciona que cada CRE puede oscilar entre 25 y 30 horas. Esto significa que cada universidad, cada institución universitaria va a tener que definir cuánto vale su crédito, si vale 25 horas o si vale 30 horas. Independientemente de ello, va a seguir siendo un CRE. Entonces, esa es otra modificación importante. Cada universidad define cuánto vale su crédito. Y la otra cuestión muy importante, una muy buena modificación, es que los 60 créditos anuales que nosotros teníamos definida en la 2598, ahora pasan a ser promedio. ¿Qué significa esto? Que no nos tiene que dar 60 créditos sí o sí en el primer año, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Se promedia entonces los créditos y esto le da de alguna manera una distribución más acertada en relación a la naturaleza y a las necesidades de la formación de cada año del plan de estudios. En lo particular, para la Universidad Nacional de San Martín, estamos pensando en una desviación de ese promedio de más o menos 5 créditos, ¿sí? Entonces, entre 55 y 65, pero eso después, obviamente, lo vemos en el momento del trabajo conjunto con las unidades académicas. Entonces, tenemos planes de estudio que van a tener un valor promedio de 60 créditos anuales con una posible desviación de ese valor promedio total, que sí, por supuesto, están distribuidos entre entonces estas dos dimensiones, la dimensión de la interacción pedagógica y la dimensión del trabajo autónomo. Sí, también la resolución mantiene la cuestión relativa a que si hay planes de estudios que no se definen en años enteros, bueno, los 60 créditos se dividen según la organización de cada plan de estudios. Hay muchos planes, por ejemplo, que se dividen por ciclos o se dividen por áreas y no se dividen necesariamente por años de estudio. Entonces, en ese caso, cada universidad define cómo se distribuyen esos 60 créditos anuales. Bien, ¿cuál es entonces la duración estimada de las carreras universitarias en el sistema universitario argentino? Y hago acá la aclaración, duración, entonces ya sí, estimada. Que esta es una de las modificaciones también que introduce la 556. Bueno, para las carreras de grado, el artículo de las carreras de grado del artículo 42, el mínimo es de 240 créditos y 4 años de duración.
De esos 240 créditos, 2100 horas van a corresponder a la interacción pedagógica. Y se recomienda que no se exceda más del 25% en la carga horaria de ese mínimo establecido. Es decir, que para una carrera de grado del 42, el mínimo es 2100 horas de interacción y hasta 2625 horas de interacción sugerida. Para las carreras del 43 se mantendrán acorde a su resolución ministerial de estándares. Ahora vamos a ver algunas cuestiones más de esto porque era una de las preguntas del formulario. Para las carreras de pregrado reguladas, vamos a pensar en un mínimo de 180 CRE y 3 años de duración. Promedio también. Y para las carreras de pregrado, es decir, las del 42, ¿no? Tecnicatura y bachiller universitario, pensamos en un mínimo de 120 CRE y 2 años de duración, donde en la parte de interacción pedagógica los pregrados van a tener 1100 horas y hasta un 25%. Le hace 1375 horas de interacción pedagógica. Estas son las nuevas duraciones estimadas de las carreras universitarias en Argentina. ¿Qué pasa entonces con las carreras del 43? Bueno, lo que dice la resolución ministerial es que en el momento de revisión de los estándares se va a hacer la conversión al SACAU teniendo como referencia las cargas horarias de interacción y la duración establecida en los estándares correspondientes. ¿Sí? Entonces, esto significa que si la resolución de estándares menciona que la carga horaria de interacción pedagógica es 3500 horas o 3600 o 2600, a eso se le suma un tope estimado sugerido de un 25%. Ahora, otra cuestión que dice la resolución de Secretaría de Educación es que esa conversión, por supuesto, va a resguardar la habilitación profesional para las actividades reservadas al título que le correspondan. Y sí, por supuesto, dice que se recomienda que la elaboración de nuevos estándares o revisión de los vigentes tiendan a adecuar la duración y carga horaria a lo establecido en la normativa, siempre que no vulneren la formación necesaria para la habilitación profesional. Ustedes saben que una de las grandes preocupaciones que hubo desde la 2598 tenía que ver con que este acortamiento, entre comillas, de las carreras vulneren las actividades reservadas del título. Entonces, lo que recoge esta modificatoria, esta resolución es que cuando se revisen los estándares de cada carrera en particular, se recomienda sí pensar en el SACAU y pensar en adecuar las cargas horarias, siempre sin vulnerar la cuestión relativa a la habilitación profesional. Y la exigencia del CRE, ¿sí?, va a ser posterior a la convocatoria por parte de CONIAU de la fecha 1 de enero del 27. O sea que todas las carreras que se están presentando ante CONIAU en 2025 y en 2026 tienen, si quieren, una adecuación voluntaria al SACAU. Si no, pueden mantener la presentación tradicional del plan de estudios solamente indicando las cargas horarias de interacción. ¿Cuáles son entonces los plazos que establece la resolución ministerial para la presentación de planes de estudio con SACAU? Bueno, en abril se publica entonces la resolución modificatoria. Entre el 2025 y el 2026 hay un periodo de adaptación voluntaria para las instituciones universitarias, que es lo que todas las universidades estamos haciendo en este momento, que es trabajar los principios ordenadores, trabajar las grillas curriculares, estimar las cargas horarias, pensar cómo certificar saberes parciales, ver cómo se introduce esto en un marco
sí, por supuesto, de innovación curricular y de una reflexión profunda de los planes de estudio en el marco de los horizontes formativos de la institución. Entonces, no se trata de incorporar el SACAU a los planes de estudio como si fuera un parche o poner una columna, sino que de lo que se trata es de reflexionar, por eso era el espíritu normativo del 2023, que va a tener que ver con hacer una revisión exhaustiva de los planes de estudio para entender la cuestión de las demoras de las trayectorias académicas de los estudiantes en el marco de cada carrera. El 1 de enero del 27, ¿qué es lo que sucede? En principio no se acaba el mundo. Lo único que sucede es que los nuevos planes de estudio, los nuevos, no modificatorias de planes vigentes, las nuevas propuestas de carreras se van a presentar con SACAU. Esto significa que las universidades, en el marco de su autonomía, pueden continuar modificando sus planes de estudio posterior al 1 de enero de 2027 y por ser ya carreras vigentes de la universidad, no necesariamente tienen que incorporar SACAU. La exigencia de la incorporación del SACAU es para propuestas nuevas. Y esta exigencia de incorporar CRE a las nuevas solicitudes de reconocimiento oficial es probable que exista una posible prórroga de 2 años más por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Entonces, hasta acá la cuestión más normativa eh, relativa a la cuestión de los plazos y de implementación del SACAU. Creo que tenemos una pregunta de Marilyn, dice, ¿y lo que somos de otras universidades? Perdón. Bien, después vemos cómo hacemos para socializar los materiales con los inscritos en el encuentro. Entonces, una cuestión importante también, una última cuestión más relativa a lo normativo, es que lo que se menciona en la nueva resolución en esta modificatoria, es que no se va a contemplar, no se va a evaluar, no solamente por CONEAU, sino tampoco por la DNGU en los procesos de reconocimiento oficial y validez nacional del título, las cargas horarias autónomas. ¿Sí? Eso que también era una preocupación en términos de cómo se van a validar esas cargas horarias autónomas, lo que dice es que cada plan de estudios en su presentación de solicitud va a incluir los CRE, detallando de alguna manera esta distribución y distinguiendo entonces las cargas horarias de interacción y las cargas horarias autónomas, pero que no va a haber una verificación de requisitos, es decir, que las horas de trabajo autónomo no son objetos de verificación, ni en los procesos de acreditación ni en los trámites de validez nacional de los títulos. Solamente se van a centrar en los mínimos establecidos relativos a las cargas horarias de interacción. Sí, también lo que se menciona es que en el caso de que las universidades incluyan a sus carreras vigentes el SACAU, lo que se va a hacer es una comunicación a la DNGU para mencionar que se adopta el crédito en estos planes de estudio que ya se encuentran vigentes en cada carrera. Por supuesto, principalmente para la Universidad Nacional de San Martín, como los procesos de reflexión de las propuestas formativas, el SACAU es solamente una parte de ese proceso, nosotros lo que hacemos es una modificación de plan. ¿Por qué? Porque se revisan los alcances, se revisan los perfiles de egreso, se revisa la actualización de las actividades curriculares, se revisa la cuestión de la articulación y la flexibilidad de los planes de estudio, se incluyen certificaciones intermedias. Todo esto hace que no sea una comunicación de mencionar que se pone ahora los créditos a los planes de estudio, sino que también se hace una modificación completa de los planes de estudio, aprovechando el ciclo
de reforma e innovación curricular. Bien, acá pasamos a una segunda parte de la presentación que tiene que ver con cómo impacta entonces esta normativa en los planes de estudio. Dijimos, resolución 2598 del 23 y resolución 556 del 25 impactan en la inclusión del crédito en los planes de estudio. Un promedio de 60 créditos anuales. En la Universidad Nacional de San Martín, un crédito equivale a 25 horas de trabajo académico total y se establecen entonces sí las cargas horarias de interacción máximas sugeridas. La resolución 2599 del 23 introduce el concepto de presencialidad sincrónica. La resolución 2601 del 23 incluye el concepto de certificaciones intermedias y el concepto de bachiller universitario. Esto está focalizado solamente para grado. Si incluimos acá posgrado, tenemos que mencionar entonces la 2600, que además de mencionar que se va a hacer la conversión a créditos, la modificación más interesante de esa resolución es que se indican nuevos formatos de trabajo final para las carreras de doctorado. Así que esa también es otra modificación de la resolución 2600 que es interesante en términos de cómo se conciben el trabajo final para un doctorado, en donde no es solamente una tesis en términos tradicionales, sino que incluyen otros formatos posibles. Por ejemplo, la cuestión de artículos en revistas con referato eh, o de artículos propios del estudiante o con el director de la carrera y una sistematización académica, sí, por supuesto, que de alguna manera articule las distintas publicaciones que haya hecho el estudiante en el marco de un proceso de aprendizaje más integral. Entonces, primera cuestión, antes de plasmar esto en los planes de estudio, va a tener que ver con una gran preocupación, que es la del análisis de las actividades autónomas del estudiantado. Denme un segundo, porque ya tengo la garganta un poco seca. Primera cuestión. Cuando hacemos una estimación del trabajo autónomo del estudiante, tenemos que pensar en términos como de marco teórico, si se quiere, que tenemos unas 5 dimensiones del trabajo autónomo o del trabajo académico del estudiante y que estas dimensiones sí se operacionalizan en distintos criterios, tanto estructurales como metodológicos para estimar las cargas horarias autónomas. La primera dimensión, que es la dimensión formativa, lo que define son los objetivos de la formación, las competencias a desarrollar, el perfil de egreso esperado, los alcances del título. Entonces, esta dimensión formativa lo que hace es establecer cuál es el propósito educativo que va a orientar todo el proceso de formación. Esta dimensión formativa tiene un impacto directo, sí, en la estructura de los planes de estudio, en los formatos curriculares, en la ubicación de las asignaturas en los en los años del plan de estudios, en el equilibrio de las cargas de trabajo en los distintos años del plan, para dar algunos ejemplos. La dimensión curricular traduce entonces los propósitos formativos que se mencionan en la dimensión formativa en un diseño curricular concreto. Entonces, ¿qué vamos a trabajar acá en esta dimensión? Por ejemplo, la ubicación de las asignaturas en el plan de estudio. Vamos a pensar en los prerequisitos necesarios para la cursada de las actividades curriculares y vamos a pensar entonces en una progresiva autonomía de los conocimientos y de las competencias relativas a las titulaciones. Entonces,
La dimensión formativa es el marco estructural de nuestras propuestas formativas y la dimensión curricular lo que hace es concretizar de alguna manera todos esos propósitos en las actividades curriculares que van a contribuir a ese perfil, a esos alcances, su ubicación y también entonces en la progresiva autonomía para el perfil, los alcances del título. Por otro lado, tenemos ya sí otras tres dimensiones que hacen específicamente a lo que tiene que ver con un nivel microcurricular. Una de ellas es la dimensión epistémica, que es la que refiere a la naturaleza específica del conocimiento disciplinar que se va a abordar en cada una de las actividades curriculares. Entonces, en este caso, lo que hacemos es tener en cuenta, por un lado, la complejidad conceptual, el nivel de abstracción de que los contenidos demandan, las diferentes intensidades del procesamiento cognitivo. Todas estas cuestiones hacen a la relación de la dimensión epistémica. Acá también podemos incluir, por ejemplo, el tipo y la extensión de los recursos bibliográficos, el idioma, las competencias previas que se van a requerir, entre otras. La dimensión pedagógica va a trabajar los métodos de evaluación, las estrategias didácticas y cómo también la naturaleza de las actividades y cómo estas tres cuestiones configuran distintos tipos e intensidades de dedicación de trabajo autónomo del estudiante. Entonces, la naturaleza de las actividades, las estrategias didácticas y las metodologías de la evaluación también van a incluirse en los criterios, por ejemplo, con cómo se aprende en una actividad curricular y qué se espera del estudiante, por ejemplo, en un tipo de producto, principalmente. Y la dimensión contextual lo que va a trabajar es la cuestión de que el aprendizaje se realiza en un contexto y en en condiciones específicas que no podemos ignorar. Entonces, por dar un ejemplo, no es lo mismo leer a Bourdieu en el transporte público mientras se viaja 2 horas que en una biblioteca, por ejemplo, para decir una cuestión. Entonces, todas estas cuestiones de las dimensiones y de los criterios, en realidad lo que nos hace pensar es que para cada plan de estudios, para cada propuesta formativa y para cada actividad curricular necesitamos hacer una estimación de trabajo autónomo situada. Es una construcción colectiva que va a trabajar específicamente cada uno de estos criterios pensándolo desde dos enfoques particulares. Uno va a ser el perfil y el contexto y la modalidad educativa. Entonces, pensar el perfil del estudiante y pensar la modalidad educativa no es un criterio, son enfoques para pensar la estimación. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, cuando hablamos del perfil de egreso y del contexto en el cual se piensa el aprendizaje, vamos a pensar, por ejemplo, en cuál es el momento formativo del estudiante, cuál es su experiencia académica. ¿Es un estudiante novato? ¿Es un estudiante experto? Y además, cómo esta cuestión del estudiante novato y experimentado va a trascender la clasificación de año de cursada. ¿Por qué? Porque podemos tener un estudiante novato en 4.er año de la carrera, porque el contenido o la competencia y la habilidad es nueva, o porque en 1.er año, por ejemplo, tenemos un estudiante que ya cursó otra carrera y por lo tanto no es novato que esté en 1.er año, es experto. ¿Por qué? Porque en 1.er año generalmente estamos todavía en un estadio de alfabetización académica y alfabetización disciplinar, con un enfoque de formación general y básica. Entonces, en relación a ese formato, te podemos tener estudiantes novatos o estudiantes expertos. Lo mismo sucede con los estudiantes de primera generación universitaria, en donde los desafíos sí, por supuesto, son más que pensar, van más allá del dominio de los contenidos, ¿no? Porque tienen que ver con descifrar códigos culturales implícitos, con comprender expectativas no dichas,
entre otras cosas que podíamos decir. Esto es un metaaprendizaje invisible. Ni siquiera estamos hablando de carga horaria autónoma, sino de la incorporación a una cultura y unos modos de enseñar y de aprender que son propios del ámbito universitario y de los estudios superiores. También cuando hablamos del perfil del estudiante tenemos que pensar en la disponibilidad y la dedicación temporal. Acá de nuevo tenemos que problematizar esta cuestión de estudiante de tiempo completo y de estudiante parcial. ¿Por qué? Porque podemos tener un estudiante que trabaja y además ese estudiante que trabaja por ahí tiene horarios fijos, eso le da previsibilidad, o puede ser que tengamos un estudiante que trabaja rotativamente o que hace changas, por ejemplo, y que eso le da incertidumbre en relación a su progresión económica, digamos, que hace que de alguna manera eh, no la disposición, independientemente de si trabaja o no trabaja, sea diversa, ¿no? Entonces, hay configuraciones múltiples que van a hacer que esto impacte de manera diferenciada en el trabajo autónomo. Entonces, puede ser que tengan mayor flexibilidad horaria si tienen un trabajo informal, pero que, bueno, es la incertidumbre académica también afecta a la concentración, por ejemplo. Digamos, ¿no? Como para dar ejemplos de esta cuestión de la complejidad de pensar estudiante de tiempo parcial, estudiante de tiempo completo. Y también podemos tener estudiantes que son de tiempo completo, es decir, que no trabajan, pero que tienen otras responsabilidades, por ejemplo, de cuidado. Entonces no se agota necesariamente con pensar en un estudiante trabajador o un estudiante que solo se dedica al estudio. Otra cuestión también para pensar el perfil de egreso va a tener que ver con las competencias y las trayectorias previas. Bueno, cursó otra carrera, otra carrera previa, por ejemplo, ¿cuál es su punto de partida? Entonces, viene de un bachillerato con orientación humanística y ingresó a estudiar en CIT, por ejemplo. Bueno, entonces hay varias cuestiones a tener en cuenta. Otro va a tener que ver, sí, por supuesto, con las responsabilidades y el contexto vital de cada estudiante, con el capital cultural y simbólico que traen, con la diversidad funcional o si tienen necesidades específicas, con el momento, cuál es su proyecto personal, y pensando que obviamente que el proyecto personal va a de alguna manera impactar de manera directa en la motivación. Entonces, por eso decimos que pensar el perfil del estudiante no es un criterio más, sino que es un enfoque desde el cual hay que pensar las cargas horarias autónomas. Sucede lo mismo con la modalidad educativa. No es lo mismo estudiar de manera presencial, que tiene, sí, ritmos de aprendizaje ya conocidos por nosotros, y no por eso menos difíciles, o que estudiar a distancia o que estudiar de manera mixta. Entonces, al trabajo autónomo, por ejemplo, en la educación a distancia, se le incluyen dimensiones adicionales, por ejemplo, gestionar la plataforma, resolver un problema técnico, esperar respuestas de los equipos docentes, que por ahí no es en el momento en el que se lo está preguntando, sino 2 horas después o 2 días después. No es lo mismo mantener la motivación tampoco sin el estímulo de un encuentro físico que mantenerlo a través de, por ejemplo, si estamos hablando en términos de asincronía, a través de un foro de discusión, porque es asincrónico, pero es de interacción. Entonces, y por supuesto también cuando hablamos de la educación mixta, puede ser lo mejor de dos mundos o puede ser un problema también. ¿Por qué? Porque requiere gestionar lógicas diferentes. Entonces, hay que prepararse para los encuentros presenciales intensivos, mantener la continuidad de la plataforma educativa y articular aprendizajes que ocurren en espacios y en tiempos diversos. Por eso también es que la cuestión de la educación a distancia es necesaria, y las modalidades de educación, es necesaria pensarlas en el conjunto de la práctica, de la práctica del diseño curricular, en el momento que se está haciendo el diseño curricular. Bien, acá Marcela pregunta
cómo abordamos esa diversidad para estimar el trabajo autónomo promedio. Ahora vamos a ir un poquito sobre eso, Marcela. Primero termino los criterios y después voy a decir algunas cuestiones sobre ese tema en particular. Otra cuestión a pensar, otro criterio estructural para pensar la estimación del trabajo autónomo del estudiante es el formato curricular, ¿no? Tenemos diversos formatos curriculares en educación superior. Los más conocidos son los espacios teóricos prácticos o los talleres y los seminarios, por ejemplo, pero también podemos encontrar un espacio de fundamentación teórica en donde estos espacios, por ejemplo, están dedicados a la construcción, sí, de marcos conceptuales sólidos, y entonces cobra relevancia la complejidad y la abstracción de algunos contenidos. Eso también va a requerir mayor carga horaria autónoma. En cambio, un espacio teórico-práctico o una materia, como lo solemos llamar, sí pretenden cierto equilibrio entre la fundamentación conceptual y la aplicación práctica. Entonces ahí estamos pensando en unas cargas horarias también de interacción y autónoma de manera más equilibrada. Cuando hablamos, por ejemplo, de los espacios de práctica y de los laboratorios, bueno, acá hay también otras complejidades. ¿Por qué? Porque, por un lado, la práctica supervisada es central, pero sí también es cierto que se va a requerir consolidación mediante ejercitación adicional. Y entonces acá lo que va a haber que pensar es si esa ejercitación adicional eh, que se hace, por ejemplo, en un laboratorio, está el docente porque requiere un seguimiento de los equipos docentes en términos pedagógicos, o está el docente porque no se puede dejar al estudiante solo manipulando el instrumental. Entonces, dependiendo también de las necesidades de formación, uno tendría que poder pensar si esas cargas horarias de ejercitación adicional son o requieren que sean de interacción o requieren que sean de trabajo autónomo. La cuestión de los espacios curriculares como práctica profesional es una configuración en donde también la distinción entre trabajo de interacción y trabajo autónomo se desdibuja, pero también pensar que es la asignatura que mayor carga horaria autónoma posee, por las cuestiones que ya dijimos al inicio, ¿no? Después, otro de los criterios va a tener que ver con el nivel y la progresión, el nivel formativo y la progresión de los estudios. Entonces acá tenemos la formación de pregrado, la formación de grado y la formación de posgrado. Dicho rápidamente, se piensa que en una formación de pregrado necesitamos más carga horaria de interacción que carga horaria autónoma, principalmente por la alfabetización académica y por la alfabetización disciplinar, pero también, por ejemplo, si pensamos en una tecnicatura más operativa que está orientada a la generación de competencias procedimentales específicas, va a requerir este tipo de carreras, por ejemplo, en práctica supervisada y ejercitación guiada, con lo cual va a requerir más carga horaria de interacción. Diferente es, por ejemplo, las tecnicaturas que son de gestión, en donde de alguna manera se demanda más carga horaria de trabajo autónomo para análisis de casos o para hacer informes o elaborar proyectos, por ejemplo. En el grado, pensando en esta progresión, también vamos a pensar en mayor interacción en los primeros años y mayor autonomía en los últimos años. El posgrado es otra cuestión completamente diferente, porque mientras que en las especializaciones tenemos como objetivo de este nivel de posgrado que los estudiantes sepan mucho de un campo profesional y disciplinar, vamos a pensar sí que va a haber por cada hora de interacción unas 3 horas de trabajo autónomo. Y en cambio, en las maestrías profesionales que ya tienen como objetivo la consolidación de competencias profesionales en un campo profesional, bueno, esta cuestión, por ejemplo, del foco en proyectos de intervención o de innovación o de mejora de prácticas profesionales,
va a dar un promedio de 1 hora de interacción por 4 horas de trabajo autónomo. En una maestría académica que tiene como objetivo la formación de investigación, en términos internacionales se piensa ya así en 1 hora de interacción y 6 horas de trabajo autónomo, principalmente por la consideración a la búsqueda bibliográfica, a la realización de los diseños metodológicos, los trabajos de campo, el análisis, la escritura de la tesis, entre otros. Y en el doctorado, para cerrar el último nivel, que ya tiene que ver con la producción de conocimiento original, estamos pensando en 1 hora de interacción y unas 8 horas o más de carga horaria autónoma. ¿Por qué? Porque este tipo de carrera lo que incluye es una investigación original, participar en redes académicas, en publicaciones, en presentaciones a congresos, entre otros, ¿no? Eh, por trayecto curricular ya lo mencioné unido al criterio anterior que va a tener que ver con las particularidades formativas al interior de un plan de estudios entre las distintas etapas. Otro de los criterios estructurales que a mí me parece fundamental para pensar los planes de estudio es según la relevancia profesional. Léase, no es lo mismo una actividad curricular que contribuye de manera alta a un alcance de título o que contribuye de manera media o que contribuya de manera baja. Entonces, aquellas actividades curriculares que contribuyen de manera alta a un alcance de título van a requerir mayor carga horaria de interacción y mayor carga horaria autónoma, principalmente porque estas asignaturas a la vez tienen incorporadas la cuestión relativa a la formación práctica de la carrera. Esta diferenciación seguramente la tienen en claro los colegas de las carreras del artículo 43, pero es necesario hacer como una distinción básica entre lo que es la carga horaria teórica y la carga horaria práctica de una carrera, que a la vez están, por supuesto, concretizadas en las actividades curriculares, en donde la carga horaria práctica lo que hace de alguna manera es que a través de la práctica se produzcan los objetivos de aprendizaje de una actividad curricular específica. En cambio, la formación práctica hace al desarrollo de las habilidades, de las destrezas, de las competencias propias de un título. Entonces, cuando nosotros decimos asesorar, diseñar, por ejemplo, evaluar, implementar, todos esos verbos que generalmente nosotros agregamos en los alcances de título, es decir, las actividades profesionales que pueden realizar nuestros egresados, tienen que darse en la formación práctica al interior de nuestras actividades curriculares. Entonces, las actividades curriculares que contribuyan de manera alta a esos puntos del perfil o a esos puntos de los alcances de titulación van a requerir mayor carga horaria de interacción y por supuesto también autónoma. Después también va a estar la diferencia para asignar las cargas horarias autónomas, las diferencias relativas a la metodología. Digo, no es lo mismo aprender con una metodología basadas en el análisis bibliográfico que basadas en resolución de problemas, en proyectos o en casos, por ejemplo, o en las prácticas de campo. Todo eso va a hacer que requiramos de manera diferenciada carga horaria autónoma. Y esto también va a estar íntimamente relacionado con el tipo de producción estudiantil que nosotros vamos a esperar en nuestras actividades curriculares. Bueno, ¿cuánto tiempo requieren nuestros estudiantes para hacer un informe, para hacer un ensayo, para hacer un proyecto, para hacer una maqueta, por ejemplo? Y asociado a esto también, en relación a la metodología y en relación a la producción estudiantil, una cuestión a tener en cuenta es que tenemos que pensar si ese tiempo es fragmentable o no. ¿Por qué? Porque muchas veces no es lo mismo tener un tiempo continuo que un tiempo discontinuo. En las carreras de arte, por ejemplo, la iterancia es muy importante porque la competencia se va terminando de definir
en la repetición constante, en donde las interrupciones son un problema. Entonces también tenemos que pensar si nuestra metodología de enseñanza y la producción estudiantil asociada a esa metodología requiere un tiempo continuo o un tiempo discontinuo. Otra cuestión va a tener que ver con la complejidad cognitiva relacionada con esa metodología y relacionada con esa producción estudiantil. En un nivel de reconocimiento y de comprensión, por ejemplo, que son como los procesos cognitivos, si se quieren, más básicos, eso no necesariamente, si bien son procesos más directos, no significa que por eso sean menos importantes. Después tampoco es lo mismo el tiempo, el tiempo autónomo que vamos a requerir para un nivel de aplicación y de análisis o para un nivel de evaluación y de creación. Me estoy deteniendo un montón en esto, voy a ir como más rápido. Eh, Después, los últimos tres criterios, bueno, ¿cuáles son los recursos implicados en cada una de las actividades curriculares? ¿Son recursos bibliográficos tradicionales? ¿Son recursos digitales e interactivos? ¿Son recursos multimediales? Bueno, acá también hay que tener en cuestión que no todos los recursos requieren la misma atención y requieren las mismas lógicas, sino también articulaciones entre ellas para la lectura y la comprensión de los distintos recursos. Otra cuestión también es el tiempo, no es lo mismo una actividad curricular intensiva que una actividad curricular extensiva, cuatrimestral, anual, en donde si por ahí una extensiva favorece la sedimentación de los conceptos o la reelaboración o el desarrollo progresivo de las actividades curriculares. Después, por último, según el nivel de acompañamiento, esto implica que sí, en las actividades autónomas o en el trabajo autónomo del estudiante, hay distintas formas de acompañar tutorialmente. Una autonomía guiada, generalmente más en los primeros años de la carrera o cuando un saber o una competencia es introductoria, por ejemplo, entonces se requiere una guía más pormenorizada del docente. Otro tipo de autonomía que es una autonomía asistida, en donde puede haber tutorías que estén disponibles pero que no sean obligatorias. Otra autonomía que es la autonomía supervisada, en donde sí va a haber un contacto con el docente en algún hito particular del proceso formativo y no todas las semanas o una vez cada 15 días. Y después sí, por supuesto, lo que se entiende como autonomía plena, que es en los momentos de integración de las carreras y generalmente se piensa con los trabajos finales y las tesis. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, porque los criterios para la estimación del trabajo autónomo, y ahí sí ya empezando a contestar un poco la pregunta de Marcela sobre cómo abordar la diversidad y demás, es que va a haber distintas metodologías dependiendo del nivel de análisis. No es lo mismo un nivel macrocurricular, es decir, cuando estamos haciendo un diseño de plan de estudios en donde lo que tenemos que trabajar es una visión integral de las cargas horarias totales a lo largo de la formación y que a la vez, por supuesto, esté equilibrado en términos de dedicación estudiantil a la carrera y que eso va a implicar que nosotros pongamos el eje en algunos criterios y no en otros. Entonces, en un nivel macrocurricular, por ejemplo, la cuestión de los formatos didácticos, el nivel formativo o el trayecto formativo en el cual se encuentra el estudiante y la ubicación de las asignaturas en los planes de estudio cobran una dimensión relevante en el momento del hacer el diseño curricular. Ahora, cuando ya estamos pensando al nivel de la práctica docente, es decir, en el nivel microcurricular, lo que hacemos es un análisis granular. ¿Por qué? Porque en la práctica docente, y esto es algo que después se van a trabajar en los encuentros de formación docente, vamos a poner el enfoque en una estimación específica y contextualizada de las prácticas. Cuando pensamos, por ejemplo, en la metodología, las modalidades de evaluación, cuando pensamos en la cuestión relativa
a cuáles son las subactividades que pensamos en el marco de un trabajo práctico, qué requiere cuando los verbos de nuestras consignas. ¿Es lo mismo analizar que evaluar? ¿Es lo mismo describir que caracterizar? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva eso? En relación tanto a la complejidad cognitiva como a la cuestión relativa a los tiempos necesarios? ¿Son tiempos continuos o pueden ser discontinuos? Entonces acá sí ya es pensar en el nivel microcurricular en un ajuste de acuerdo al perfil del estudiantado. Por supuesto, cuando uno hace también los estudios de análisis de cohorte, podemos pensar en cuáles son nuestros perfiles estudiantiles para cada año de la carrera. Por ejemplo, cuando uno hace un estudio de cohorte. Entonces, la cuestión de los criterios de estimación de trabajo autónomo, sí pensar que la selección de los criterios o el énfasis va a depender del nivel de análisis. Si estamos pensando en el diseño curricular o si estamos pensando en el nivel de la práctica docente, en el nivel de la práctica pedagógica. Y por supuesto esto también en el contexto institucional específico. Entonces, para el nivel macrocurricular vamos a tener algunas herramientas de análisis que sí, por supuesto, vamos a pensar entonces en un mapeo de las actividades curriculares de nuestros planes de estudio. Vamos a hacer un relevamiento de las actividades que se realizan fuera del aula, entre comillas, fuera, ¿no? De manera simbólica, quiero decir, fuera del aula. Vamos a hacer esa consulta a los equipos docentes, vamos a hacer esa consulta también a los estudiantes, y todo eso lo que nos va a dar es un diagnóstico del trabajo autónomo de esa carrera en particular. Ahora, ese diagnóstico después hay que llevarlo ya sí a unas cargas horarias razonables. Una cosa es el diagnóstico de lo que tenemos y después ya sí hay una segunda etapa más de orden propositiva que va a tener que ver con, nuevamente, pensar los criterios de estimación de la carga horaria de trabajo autónoma, la relación del formato curricular con la importancia en el perfil de esa asignatura para el perfil de egreso, con la ubicación en las etapas de la carrera, y todo eso cruzado con el tipo de perfil estudiante que tenemos en cada una de nuestras universidades, nos va a dar un equilibrio de materias y de responsabilidades a lo largo de la carrera. Y cuando pensamos entonces, ya sí en el nivel de las prácticas, necesitamos un tiempo de reflexión sobre nuestras prácticas pedagógicas y de nuestras modalidades de evaluación que nos va a permitir sí pensar en, por ejemplo, cuáles son los recursos que tenemos, los tipos de bibliografía, que le damos a nuestros estudiantes, cuál es la densidad conceptual que hay en los contenidos de nuestras prácticas docentes, y también en relación a la producción estudiantil esperada. Entonces ahí tenemos otras herramientas para trabajar en el plano de la práctica pedagógica. Bueno, entonces ahora sí pensar cuáles de los criterios mencionados son los más adecuados para estimar las cargas horarias, ¿no? Digo, esto es, por supuesto, es una construcción situada, es un trabajo colaborativo y es la mejor hipótesis que vamos a lograr tener para el estudiantado de nuestras universidades. Acá ya sí, pasando más a un plan de orden curricular, les muestro simplemente un modelo de grilla curricular para una carrera en la modalidad presencial o a distancia, o sea que no incluye articulación de cargas horarias. Y en el primero van a ver que en sociología, les pongo un ejemplo que dice, bueno, sociología 1 es regular, perdón, es de régimen cuatrimestral, carga horaria semanal de interacción 3 horas, carga horaria total de interacción 48 horas, y de esas 48 horas, 20 son perdón, 20 son teóricas y 28 son prácticas. Hasta acá es la misma tabla que nosotros teníamos en nuestros planes de estudio. ¿Qué se le agrega entonces a la grilla del plan de estudios? La carga horaria total autónoma, la carga horaria de trabajo académico total
y la correspondencia en CRE. Entonces yo digo 48 más 77, 125 y dividido 25 me da 5 créditos. Entonces acá vamos a tener para el primer año de la carrera, por ejemplo, X cantidades de carga horaria teórica de interacción y práctica de interacción, X cantidad de carga horaria autónoma total y un promedio entonces ya sí de 1500 horas totales de trabajo académico y un promedio entonces de 60 créditos anuales. Entonces por cuatrimestre deberíamos tener un promedio de 30 créditos cuatrimestrales. Esta es una grilla de actividad curricular que combina cargas horarias. Tenemos entonces en la carga horaria de interacción total la categoría de presencial o presencial físico, el presencial sincrónico, el a distancia. Recuerden que no estamos diciendo que asincronía sea autónoma, ¿sí? Digamos, esto, por suerte, nuestra coordinadora del CIED ya tiene todas estas cuestiones trabajadas y también ha dado algunos cursos en relación a esto y también hay publicaciones de la Secretaría General Académica que trabajan estas cuestiones. Entonces vamos a tener, además de la carga horaria de interacción total dividido por su formato, la carga horaria total de interacción completa y la semanal de interacción. Y a esto se le va a sumar entonces después la carga horaria autónoma y la carga horaria de trabajo académico y la carga horaria total. Muy por arriba, porque no quería hablar más de 1 hora y media, es el segundo gran eje de trabajo que son las certificaciones intermedias. Ustedes saben que las certificaciones intermedias no conducen a títulos universitarios, son reconocimientos intermedios con valor académico institucional y por lo tanto lo interviene solamente cada universidad y que por supuesto entonces su carga horaria tiene que ser inferior a 120 créditos. ¿Por qué? Porque esos 120 créditos ya es una titulación, es un título académico. Y que entonces lo que sí hacemos es reconocer distintos tipos de saberes. Entre ellos, principalmente, vamos a tener certificaciones de saberes académicos o certificaciones de competencias. También podemos pensar, según la tipología de cantidad de asignaturas, distintas certificaciones intermedias, certificaciones iniciales, certificaciones básicas y certificaciones intermedias. Entonces, cuando hablamos esto, además, va a tener que ver mucho con la cuestión de los tipos de formación incluidos en los planes de estudio. No es lo mismo una certificación intermedia en el área profesional o en el área orientada que en el área general o básica. Entonces, en el momento de la ubicación de la certificación en los planes de estudio, también van a trabajar con los niveles de las certificaciones. Entonces, un nivel intermedio de una certificación que ya puede tener entre 6 y 8 actividades curriculares, que es prácticamente un año de cursada, estamos pensando ya sí que se pueden reconocer un dominio relevante de aspectos teóricos. Ahora, no quiero avanzar técnicamente mucho sobre esta cuestión, pero sí algo que a mí me interesaba mencionar, que es algo que igual ya dijimos, que es que la universidad no tiene solamente que acreditar productos, tiene que poder acreditar procesos. Y esto tiene que ver justamente con la democratización de la educación superior, que el estudiante que pasó por la universidad sí ha cambiado su experiencia vital. Y la universidad debería también poder reconocerles esto. Em, Una cuestión más de orden técnica, ustedes saben que hay estrategias para identificar certificaciones intermedias. Una de esas va a tener que ver con hacer un análisis de las correlatividades establecidas en el plan de estudios. Ustedes saben que las correlatividades, además de establecer un orden administrativo, sí, por supuesto, identifican lógicas
crecientes de competencias o de saberes. Y entonces, en ese sentido, esa coherencia formativa va a tener un valor propio que eso va a permitir, por ejemplo, poder identificar las asignaturas cuya articulación alta y articulación media pueda confluir en una certificación intermedia. Lo mismo sucede cuando hablamos o hacemos un análisis horizontal de los planes de estudio, en donde trabajamos núcleos temáticos o donde trabajamos bloques o áreas o ejes que articulan distintas actividades curriculares en un mismo nivel o en una misma subdisciplina o en un eje específico de una formación profesional. Y después, otra de las estrategias va a tener que ver con el análisis de la contribución de las actividades curriculares a los alcances de la titulación. Entonces, ustedes saben que cuando hacemos la matriz de consistencia curricular y establecemos que la materia 1, 3, 7 y 8 contribuyen de manera media y alta a un alcance de título, bueno, ahí estamos mencionando entonces que esas asignaturas tienen una organicidad propia, creciente también en el reconocimiento y en la formación de una competencia. Y eso también nos va a permitir entonces pensar la cuestión de las certificaciones. Para ir cerrando entonces, pensar que tenemos que la composición de las certificaciones es flexible, que van a tener una temporalidad variable entre un cuatrimestre y hasta 2 años, que pueden ser actividades curriculares consecutivas o distribuidas en distintos cuatrimestres y años, que los componentes, es decir, las actividades curriculares de las certificaciones pueden ser de distintas modalidades, de distintos regímenes y de distinto tipo de naturaleza, es decir, no solamente tiene que ser una materia, puede ser también, por ejemplo, la participación en un proyecto de investigación, puede ser también la participación en un voluntariado o en una representación institucional o en una inscripción en docencia. Y pensar principalmente, para ir cerrando entonces, en esta cuestión de las certificaciones intermedias como una carrera de postas, es decir, con logros progresivos a lo largo de la formación para llevar a una titulación final. Si uno lo piensa en un diseño curricular de columna, en donde ustedes van a ver ahí en la imagen que tenemos el año 1, 2, 3 y 4 con columnas. Bueno, el trayecto A, es decir, la certificación A, puede ser las 3 primeras, en este caso, digo, esto es completamente didáctico, ¿no? Digo, no es que sea así. Pensar que en el primer año puede haber una certificación intermedia, que entre el primero y el segundo puede haber otro, que al finalizar el segundo año tenemos un título de bachiller o un título de tecnicatura, y así a medida que vamos avanzando en la formación, se trabajan distintas certificaciones articulando también con las titulaciones finales. Para cerrar simplemente les dejaba acá el marco normativo de las carreras universitarias argentinas. Entonces tenemos como la cuestión del aseguramiento interno de la calidad, que es el SIAC. La resolución vigente es la 2597, que sí está en instancias de discusión en distintas organizaciones, en el CIN, en el CRUB. La duración de las carreras de pregrado y grado, que antes era la 6 del 97 para las carreras del 42, y la disposición 2271 del 19 para las de pregrado, ahora es entonces la 2598 del 23 y su modificatoria, la 556 del 25. Educación a distancia, la anterior, la 2641, la actual, la 2599. La de posgrado, que es la 160 y su modificatoria, que es la 2385 del 2015, bueno, ahora es la 2600 del 23. Sí es cierto que la comisión de posgrado del CIN empezó a discutir esta resolución, pero lo cierto es que la que continúa vigente es la 2600. Y entonces también la de bachiller universitario es la 2601 del 23, que además de incluir este título académico, que no tiene alcances profesionales, es decir, solo tiene alcances académicos, introducen la figura de certificaciones intermedias. Bien. Hasta
Bien. La exposición de la temática